Bueno, estamos en el curso de consejería bíblica. Hasta el momento hemos aprendido que un consejero bíblico debe de tener 3 cosas. Y todo cristiano es un consejero bíblico. El consejero bíblico tiene que tener conocimiento, por eso estamos estudiando constantemente la Biblia, doctrinas bíblicas. El consejero bíblico debe de tener madurez, debe de ser una persona madura. Va a vivir ciertas cosas, va a escuchar ciertas cosas, se va a enfrentar a ciertas personas y va a recibir él información. Y debe de ser lo suficientemente maduro para manejar esa información. Una persona que no maneja bien la información pierde su credibilidad y pierde también la confianza de los demás. Por eso el consejero bíblico tiene conocimiento, estudia, tiene madurez, maneja bien la información y tiene bondad. Porque considera al que está enfrente, aquel hermano que está batallando, que está pasando por una situación compleja, lo considera, tiene bondad porque el día de mañana él puede ser aquel que necesite ayuda. También aprendimos que como consejeros bíblicos nosotros nos enfocamos en el corazón, buscamos un cambio de corazón, no solo un cambio de comportamiento. Queremos que esa vida dé gloria a Dios y no nos conformamos con lo externo. Una persona puede dejar malos hábitos, pero dentro de su corazón sigue fantaseando con cosas pecaminosas. Eso no le agrada a Dios, no es lo que buscamos nosotros en la consejería bíblica. Ya aprendimos cómo recolectar información acerca de preguntas, qué preguntar y cómo preguntar. Ahora que tenemos esa información, lo que estamos estudiando es qué hacer con ella, cómo evaluarla para que después podamos dar un buen consejo. Hasta ahorita hemos aprendido de ciertas herramientas que nos da la Biblia. Vimos que debemos de proveer gracia común. Dios es bueno con todas las personas y nosotros debemos de proveer esa misma gracia. También hemos aprendido que todo lo tenemos que evaluar a través de las Sagradas Escrituras, a través de la Biblia. Aunque allá afuera haya algo atractivo, algo de moda, nosotros como consejeros bíblicos vamos a usar nada más la Biblia. También estudiamos que hay que evaluar los datos teniendo en mente los atributos de Dios. Estudiamos varios atributos de Dios y cómo nos pueden ayudar a aconsejar y a animar. Ahora vamos a ver la importancia de la cristología en la consejería. Cristología es la doctrina que habla de nuestro Señor Jesucristo. Decía Charles Spurgeon, nunca conocerás la plenitud de Cristo hasta que no experimentes el vacío de todo menos de Cristo. Y es lo que buscamos nosotros, conocer la plenitud del Señor Jesucristo. Hasta ahorita hemos visto la importancia de la teología. ¿Quién es Dios? ¿Cómo obra Dios en las personas? Pero quizás muchas personas lleguen a decir, pero Dios está muy lejos. Él quizá no puede comprender mis luchas. Él es Dios. ¿Cómo pudiéramos tener la seguridad que Dios nos entiende, nos comprende, que está cerca de nosotros como humanos? Así como, y hablar con esa confianza con la que habló David, Abraham, Salomón, José, todos esos hombres de Dios. ¿Cómo pudiera tener yo la confianza? Bueno, aquí es donde la cristología nos ayuda en la consejería. La doctrina de Cristo nos ayuda a tener un modelo a seguir que honre a Dios. Y vamos a comenzar hablando de la persona de Cristo. La persona de Cristo. La Biblia enseña que el Señor Jesús fue 100% Dios. Él es Dios en carne. ¿Recuerdan lo que dice Juan 1:1? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y más adelante dice, y ese Verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Y si Él era Dios, bueno, pues tenía que hacer las cosas de Dios, ¿verdad? Ustedes recuerdan el pasaje de Génesis 1:1.
En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Eso lo hizo Dios. Pero miren lo que dice Colosenses 1:16. Este es solo un ejemplo de que el Señor Jesucristo era Dios. Dice Colosenses 1:16. Porque en Él, es decir, en el Señor Jesús, Dios que se hizo hombre, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es Dios, el Señor Jesucristo es Dios. Por esa razón Él pudo hacer milagros, Él pudo perdonar pecados, tomó autoridad sobre el día de reposo. Todo lo hizo porque Él era Dios. Pero la Biblia también enseña que Jesús es 100% hombre. Él también fue hombre. Jesús es Dios, pero la Biblia igualmente nos dice que Él agregó humanidad a su ser. Miren lo que dice Juan 1:14, lo que le comentaba hace rato. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros humanos. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Jesús como hombre tenía limitaciones humanas bastante obvias. Tenía debilidades y necesidades físicas. Sin comida, el Señor Jesús hubiera muerto en su humanidad. Él fue crucificado y ciertamente por ese castigo hemos aprendido, sufrió y también llegó Él a la muerte. Las Escrituras nos dicen que el Señor Jesús es 100% Dios y es 100% divino. Esto se conoce como la unión hipostática de Cristo. Ya escuché a unos eruditos que dijeron hipostática. Ya sabían la palabra dominguera que iba a sacar el día de hoy, ¿verdad? Hipostática. La palabra hipostática significa básicamente substancia. Substancia. Es una unión de sustancias. Es la unión hipostática de Cristo. Y eso es bien importante en la doctrina del Señor Jesús. Esta unión hipostática permite que el Señor Jesús sea el puente entre Dios y los hombres. Miren lo que dice Primera de Timoteo 2:5. Vamos a entender por qué es importante que Él fuera Dios y fuera hombre. Dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. ¿Pueden ver la importancia de las dos naturalezas? Él se puede comunicar con el hombre, pero también con Dios Padre. No solo tiene acceso al trono de la gracia, sino que entiende al hombre a la perfección. Mire lo que dice Hebreos 2:17. Hebreos 2:17. Por lo cual, nuestro gran sumo sacerdote debía ser en todo, semejante a sus hermanos, es decir, ser hombre semejante a nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del
pueblo. Él tenía que ser semejante a nosotros. Y por eso Él nos comprende. Hebreos 4:15, miren lo que dice. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él nos entiende, Él nos comprende, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero Él sin pecado. Nos puede dar una buena dirección porque Él no pecó. Él salió adelante de toda tentación. Él vivió lo que nosotros vivimos día con día, pero Él sin pecado. Si Jesús hubiera sido solo Dios, no podría ser como sus hermanos, como nosotros. No hubiera podido morir. Si Jesús hubiera sido hombre, hubiera sido manchado por el pecado. Por eso, la importancia de esta unión hipostática en la doctrina de la cristología. Como me he estado juntando mucho con el pastor Chance, ya se me pegaron las ilustraciones. Ya ven que él es bueno para las ilustraciones. Yo soy malo, pero a ver qué tal me sale esta. Escuché acerca de un niño que le gustaba jugar mucho con un hormiguero que estaba enfrente de su casa. ¿Sí saben lo que es un hormiguero, verdad? Un nido de hormigas, un hormiguero, sí, todos saben, ¿verdad? No, porque en otro país le nombran, hablé con alguien de ustedes, ¿cómo le dicen en otro país a los hormigueros? Nelson, creo que platiqué contigo, ¿verdad? ¿Cómo le dicen? ¿Cómo? Sonpopo. Sonpopo. Estaba platicando con Nelson y Melissa acerca de esta ilustración y dice, ¿un qué? Ah, dice un sonpopo. Y yo le dije, ¿un son qué? Bueno, un hormiguero que se disfrazó de sonpopo. El niño le gustaba jugar mucho con un hormiguero que estaba enfrente de su casa y observaba a las hormigas, se la pasaba horas viendo a esas hormigas, cómo cargaban las hojas, cómo se ayudaban, cómo se subían una a la otra y hacían escalera. El chiste es de que este niño estaba impactado con ese hormiguero, ahí pasaba horas. Pero un día él observó que venía una tormenta y era una tormenta muy fuerte y estaba preocupado por ese hormiguero. Sabía que al momento de llegar la tormenta iba a destruir el hormiguero y muchas hormigas iban a morir. Él intentó comunicarse con ellas, pero no le hacían caso. Con su dedito él les hacía otro caminito, pero las hormigas insistían a seguir al mismo camino que ellas habían trazado. Entonces se desesperó y él dijo estas palabras: ¿cómo me gustaría ser hormiga para poder comunicarme con ellas y advertirles acerca del peligro? Bueno, el niño no podía hacerse hormiga, pero Dios sí se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Y nos advirtió y nos dejó un legado y una forma de vivir. Este testimonio y el sacrificio del Señor Jesucristo son increíbles, impresionantes. Nada se compara a Dios hecho hombre. Por eso esta doctrina es muy importante. Dios nos entiende porque se hizo hombre y podemos hablar con Él y Él nos advierte. Ahora, ¿qué relación tiene esta doctrina que estudiamos anteriormente varias semanas y yo se las acabo de dar en 10 minutos con la consejería? Cristología y el Señor Jesús y los aconsejados. Bueno, los aconsejados necesitan la persona y la obra de Cristo Jesús para el perdón. Cuando nosotros hablamos con las personas y aconsejamos, tenemos que enseñarles que la Biblia enseña que el problema fundamental de todo hombre es el pecado. Todo ser humano necesita el perdón de Dios porque todo ser humano es pecador, es culpable ante Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Y eso te incluye a ti, me incluye a mí.
Es este pecado que ocasiona la necesidad de Cristo Jesús. Solo en Cristo está el perdón de pecados y la restauración con Dios. Por eso nosotros animamos al aconsejado al examinarse y buscar perdón a través de Cristo Jesús. Él es el mediador. Por eso dice Primera de Juan 1:9 lo siguiente. Primera de Juan 1:9. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hablamos con el aconsejado y buscamos que analice su vida y vea la necesidad de Cristo Jesús. Ahí mismo, Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, tenemos abogado para con el Padre. ¿A quién? Jesucristo. Jesucristo. Necesitamos presentar a Cristo Jesús como la solución a nuestro aconsejado. Pero también los aconsejados necesitan a la persona y la obra de Cristo para obtener poder. ¿Cómo supo que poder? ¿Ya estudió usted esta lección? Pues usted hubiera dado la clase mejor. Yo quería impresionarlos, pero no, ella dijo poder. Bueno, ni modo. Toda persona necesita a Jesús para tener el poder de alejarse de lo pecaminoso y avanzar hacia una vida santa. Sola, como aprendimos en el sermón de esta mañana, no va a poder, se va a esforzar a tal grado que se va a desanimar. El Señor no solo nos libra de la condenación eterna, también nos libró de la esclavitud del pecado. Todo creyente tiene el poder suficiente de dejar ese pecado. Miren lo que dice Romanos 6, 12 y 13. Si alguien no puede dejar un pecado, solo hay dos opciones bíblicamente. O no es creyente, por eso no puede dejarlo, o es creyente y no lo quiere dejar. Porque miren lo que dice Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Pablo da por hecho que estos hermanos podían dejar de pecar. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Si se fijan, Pablo da por hecho que pueden ellos dejar de pecar. Sino presentaos vosotros mismos. Y esto es importante. Preséntate tú mismo, Juan, a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Quién lo tiene que hacer? Yo. Nadie lo puede hacer por mí. Pablo nos lo está dejando claro. El aconsejado necesita saber que tiene el poder de hacerlo, porque el Señor Jesús conquistó el pecado en la cruz del Calvario, y por su Santo Espíritu se puede hacer. Pero también el aconsejado necesita la persona y la obra de Cristo para recibir consuelo. La otra vez una persona estaba triste y me llamó la atención que se quitó un zapato y se lo puso así. Y le digo, oye, ¿y por qué si estás triste, te quitas el zapato y te lo pones así? Dices que no sabías tú que un zapato consuela. Tenía que tomar un break para tomar agua, pero... Los aconsejados necesitan la persona y la obra de Cristo para recibir consuelo. Ajá.
Vivimos en un mundo donde como pecadores nos hacemos daño los unos a los otros, a veces con intención, a veces sin intención, pero nos estamos haciendo daño constantemente. Vivimos en un mundo que experimenta las amargas consecuencias de la maldición del pecado. El Señor Jesús promete darnos consuelo en ese tipo de dolor, y cuando aconsejamos siempre vamos a ofrecer nosotros alivio, consuelo por parte de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice Hebreos 13:5. Hebreos 13:5. Entre otras cosas dice: sea vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré, ni te abandonaré. El Señor promete estar con nosotros. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Necesitamos nosotros decirle al aconsejado la necesidad de Cristo Jesús. Ahora, ya vimos quién es Cristo. Él es Dios y es hombre. Ya vimos que necesitamos presentar al Señor Jesús para que la persona se dé cuenta que necesita perdón, necesita poder, necesita consuelo. Pero hay algo más que la cristología nos enseña, y esto es muy importante. El aconsejado con los que platiquemos, aquel corazón atribulado necesita un modelo a seguir. Eso es obvio. El mundo está desesperado buscando modelos. Pero ¿saben? La realidad es que el mundo no va a encontrar un buen modelo. Por más que lo busquen, por más que las personas se esfuercen, la Biblia nos da las estadísticas reales sobre los modelos que ofrece el mundo. Miren lo que dice Salmo 14:3. Está haciendo un escándalo allá, ¿quién sabe qué están haciendo? Salmo 14:3. Miren la clase de modelos que hay aquí en el mundo. Todos ¿cuántos? Todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera No hay uno solo, todos se han desviado. Miren Romanos 3:23. Romanos 3:23. Miren lo que dice. Por cuanto, ¿cuántos? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Miren Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue. Este es el tipo de modelos que ofrece el mundo. Por más que se esfuercen, todos han sido manchados y dañados por el pecado. Todos van a fallar en por lo menos alguna área. El problema es que no existe un solo modelo que podamos nosotros imitar en el mundo. No existe uno solo. Como humanos, el único modelo que nosotros pudiéramos imitar es a... No, bueno, sí, pero como humanos, ¿cuál sería el único hombre que fue perfecto? Jesús. Más atrás. Exactamente. Adán era el único exactamente como nosotros. Al único que hubiéramos nosotros podido imitar.
Pero Adán y Eva cayeron. Siendo como nosotros cayeron, hay muy poca información de Adán y Eva. Nada más tenemos Génesis 1 y 2. Necesitamos nosotros buscar otro modelo. ¿Y dónde vamos a encontrar ese modelo? En el segundo Adán. En el segundo Adán. Es decir, en el Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15:45. No vayan ahí, pero Él es nuestro modelo a seguir. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán o el segundo Adán, espíritu vivificante. Jesús fue 100% hombre, pero sin pecado. Jesús es el modelo perfecto para nosotros a seguir, porque el mundo no ofrece ningún ser humano digno para ser imitado. Jesús es el único hombre que pudiéramos llamarle normal, es el único modelo a imitar para la vida. Debemos de aprender de Él cómo se enojaba, cómo se entristecía, cómo se alegraba, cómo amaba. ¿Por qué? Porque ya vimos que Él se hizo hombre, siendo Dios se hizo hombre. Vamos a Efesios 4:17. Efesios 4:17 al 21. Bueno, mejor al 20 porque no hay tiempo. Esto pues digo, dice Pablo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Ustedes son creyentes, ustedes deben de andar, vivir de una manera diferente, porque ellos andan en la vanidad de su mente. Ellos tienen otro modelo a seguir. Versículo 18. ¿Qué modelo siguen ellos? ¿Qué les enseña ese modelo? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Versículo 19. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, y esto es lo importante para nosotros, mas ustedes no aprendieron así a Cristo. ¿Se fijan? Nuestro modelo a seguir es diferente. Tenemos que enseñarle a nuestro aconsejado, hey, si tú dices ser cristiano, tu vida debe de reflejar al modelo que tenemos que seguir, a Cristo Jesús. Ese es el modelo que nosotros tenemos que seguir, el Señor Jesucristo. Y es el modelo que vamos a animar a nuestro aconsejado que proyecte en su vida. Por eso vamos a ver rápidamente Jesús y las emociones. Si Jesús es mi modelo a seguir, si Él es el único perfecto, yo debo de aprender cómo reaccionaba Él a ciertas circunstancias para yo reaccionar de la misma manera. Ya vi, basado en Romanos, que puedo hacerlo porque el Señor nos da ese poder. Y vamos a empezar con la compasión. La compasión es una emoción que impulsa sentir el dolor ajeno, y nosotros cuando sentimos la compasión buscamos que la otra persona disminuya ese dolor o que lo alivie si es necesario. Cuando el Señor era movido a compasión, ustedes van a ver en la Biblia que algo sucedía en sus entrañas que lo impulsaba a actuar, a hacer algo. Eso es lo mismo que debe de pasar en nosotros.
Es que yo no soy así. Sí, pero eres creyente. Mira el Señor Jesús. Por ejemplo, Mateo 20:34. Mateo 20:34. Entonces Jesús, compadecido, se fijan, él siente la compasión y la compasión lo va a impulsar a hacer algo. ¿Qué es lo que hace? Le tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. La compasión le impulsó a sanar. Obviamente tú y yo no podemos sanar, pero sí podemos ayudar a alguien que encuentre la salud. Podemos guiarle, podemos aconsejarle con mucho amor. Miren, Lucas 7, del 12 al 14. Nuestro modelo a seguir nos dice que debemos de sentir compasión. Y esa compasión nos debe de impulsar a actuar. Lucas 7 del 12 al 14. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre. Y esto es trágico, porque ella iba a quedar desamparada, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, ¿qué pasó con él? Se compadeció. Y había con ella mucha gente de la ciudad, y cuando la vio se compadeció y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. La compasión le impulsó al Señor Jesús a consolar y a resucitar este hombre. Obviamente tú y yo no podemos resucitar a nadie, pero sí podemos consolar. Sí podemos estar ahí con esa persona y dar consuelo. La compasión le impulsó también en Mateo 9, 36 al 38. Miren, el Señor Jesús, y al ver las multitudes, ¿qué tuvo? Compasión. Si tú ves el dolor ajeno, si tú ves esas almas que se van sin Dios y sin esperanza y no sientes nada, algo no está bien. Algo no está bien. Nuestro modelo es el Señor Jesús. Tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La compasión le impulsó a orar y a capacitar a otros. Tú puedes orar, puedes prepararte, puedes testificar, puedes preparar a otros en lo poquito o mucho que sepas. Hay que sentir compasión por las almas perdidas. Es lo que vemos en nuestro modelo a seguir. Mira lo que dice Filipenses 1:8. Si tú nada más piensas en ti y después de pensar en ti, vuelves a pensar en ti, y si hay tiempo, si puedes, entonces piensas en ti otra vez. Algo no está bien. Algo no está bien, porque mira lo que dice Filipenses 1:8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Es decir, esa misma compasión tiene que estar en nosotros. Pablo dice que él amaba con un amor compasivo de Cristo.
La palabra entrañable que usa ahí indica una compasión que viene de lo más profundo de la persona, de sus entrañas. Entonces nuestro modelo a seguir nos enseña que debemos de tener compasión. Compasión, cuando sucede un problema o una dificultad o algo, nosotros guiamos a nuestro aconsejado a tener compasión. Compasión. Híjole, no sé si enseñarles este. Bueno, pero yo sé que ustedes se ven muy tranquilitos, entonces. Ya dijeron wow, quiere decir que... ¿Es pecado enojarse? Ay, lo dijeron todos, ¿verdad? Están buscando justificarse. No es pecado enojarse. Jesús cuando se enojaba expresaba su oposición perfecta hacia lo que él evaluaba o juzgaba como malo. No es pecado enojarse. Nosotros tenemos la capacidad de enojarnos cuando consideramos que algo está mal o es injusto. Pero ¿cuál es la diferencia entre el Señor Jesús y nosotros? Que nosotros muchas veces no evaluamos las cosas correctamente, no tenemos toda la información como el Señor, no somos omniscientes como Él, no somos omnipresentes y a veces juzgamos y nos enojamos por cosas que no tenemos en realidad la información adecuada. Pero no es pecado enojarse. Debemos de enojarnos como se enojaba el Señor Jesús. Si no se enojen, no me vean así. Yo lo único que les enseño es la Biblia. Marcos 3:5, miren lo que dice. Ciertamente el Señor Jesús se enojó por razones válidas y fue impulsado a buscar la justicia para el prójimo. Cuando Él se enojaba, Él buscaba el bien de los demás. Por ejemplo, aquí se enoja contra los fariseos injustos. Entonces, el Señor Jesús mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y la mano le fue restaurada y la sanó. Su acción fue curar y darle una señal más a estas personas que él era el Mesías. Ese enojo le impulsó a sanar y a darles una señal más para que se dieran cuenta que él es el Mesías. Marcos 10:14. Debemos de enseñar a nuestro aconsejado a enojarse, pero a la forma del Señor Jesús. El Señor Jesús aquí se molestó con sus discípulos porque miren lo que estaban haciendo. Quizá los discípulos pensaban que estaban haciendo algo bueno, pero no. Marcos 10:14, viéndolo Jesús se indignó, y ahí habla de enojo, y les dijo, dejar a los niños venir a mí y no se lo impidáis. ¿Por qué? Porque de los tales es el reino de los cielos. Aquí vemos que su acción es defender a los niños, pero a la vez darle una lección a sus discípulos. Él se enoja y ese enojo le impulsa a actuar buscando el bien de los demás. Efesios 4:26, esto es para nosotros. ¿Es pecado enojarse? No, claro que no es pecado enojarse, siempre y cuando no sea en una manera pecaminosa y sea por las razones justas y que tengamos realmente nosotros los datos adecuados como los tenía el Señor Jesús. Por eso se nos dice aquí, y pónganle su nombre. Antes de leer este versículo, pónganle su nombre. Juan, aírate, pero no peques.
Aprende de tu modelo a seguir, el Señor Jesucristo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro. Es decir, no te ciegues y no dejes que pase mucho tiempo. Nuestro modelo a seguir es el Señor Jesucristo y así es como debemos de enojarnos. Amor. No le estoy hablando a mi esposa, aunque ya entró. Amor es el... Luego volteó ella y bien contenta. Amor es el siguiente sentimiento. También debemos de amar a la manera del Señor Jesús, porque a veces amamos lo que no debemos de amar o amamos como no deberíamos de amar. El amor del Señor Jesús le impulsó a buscar el bien de los demás de una manera pura. Miren Marcos 10, 21 al 22. Marcos 10 del 21 al 22. Aquí vemos un ejemplo de alguien que amaba lo que no tenía que amar, pero Dios amó a esa persona y por amor le dijo la verdad y lo guió. Era un joven rico. El el joven rico le dice, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesús lo mira y cuando lo mira, ¿qué dice la Biblia? Que le amó. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, porque le amó, le dijo estas palabras: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. ¿Por qué dijo el Señor Jesús estas palabras a esta persona que amó? No se las dijo a otros más que a él. Precisamente porque sabía que este muchacho estaba amando lo que no debía. Su corazón estaba en las riquezas y sabía que tenía que quitar su corazón de ahí, de las riquezas. Y le dice el Señor Jesús, y ven, sígueme tomando tu cruz. Versículo 22. Pero este joven, afligido por esta palabra, se fue triste, le dolió. A veces tenemos que decir la verdad por amor, aunque duela, porque él tenía muchas posesiones. ¿Qué vemos aquí? El Señor Jesucristo amó a este joven y ese amor le impulsó a decirle al joven la verdad por sus pecados. Desafortunadamente él era avaricioso y no recibió esa verdad. Nosotros como creyentes, el amor debe de impulsarnos de la misma manera a buscar el bien de los demás y que ellos vivan en una manera que agrade a Dios. Y es lo que tenemos que enseñarle a nuestros aconsejados. Mira lo que dice Lucas 6:27. Lucas 6:27. Pero a vosotros los que oís os digo, aquí hay personas que escuchan, pues es para ustedes. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os... Esta es la forma con la cual el Señor quiere que nosotros amemos. Él es nuestro modelo a seguir, a Él queremos imitar y si queremos la bendición de Dios, así es como debemos de amar. Tristeza. Vamos a la siguiente rápidamente porque se nos está yendo el tiempo. Tristeza, tenemos que llegar a la aplicación. Tristeza. ¿Es pecado estar triste? No, no es pecado entristecerse. El Señor Jesús se entristeció. ¿Es pecado tener cara de limón? Eso ya es diferente, ¿verdad? Ajá. El Señor experimentó tristeza en diversas ocasiones por causas dignas, como en la crucifixión.
Lucas 12:50, miren lo que dice. No viene aquí, ¿verdad? ¿Vale? ¿No viene aquí o no me encuentro? ¿No se los puse? Ay, pues este es un extra para ustedes. Bueno. Lo que pasa es que preparé más y dependiendo del tiempo, y de hecho este es el último, tristeza. Sorry. El Señor Jesús se entristecía y hay una manera adecuada también de entristecerse. Lucas 12:50. Miren, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Eso habla de tristeza, eso habla de dolor. Pero miren lo que dice Juan 12:27. Que dijo pastor que Jesús se entristecía, ¿verdad? Sí, el Señor Jesús se entristecía. No hay nada de malo, no es pecaminoso sentir la tristeza, pero a pesar de sentir esa tristeza, eso no le detenía en pensar y hacer lo correcto. Dice Juan 12:27, ahora está turbada mi alma y ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. La tristeza no debe de detenernos. No es pecado sentirla, pero cuando la tristeza nos domina y nos sume en una depresión, ahí sí hay un problema. Y es más o menos lo que predicaba el pastor Chance. Este sentimiento de tristeza le impulsaba también al Señor Jesús a hacer algo. Miren Lucas 22:44. Lucas 22:44. Ese sentimiento de la tristeza le impulsaba a orar más y buscar más la comunión con su Padre, depender más de Él. No lo sumía, no lo detenía, Él seguía adelante. Lucas 22:44. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Cuando estamos tristes, no hay ganas de leer la Biblia, no hay ganas de orar, no hay ganas de congregarse. Si detenemos nuestra rutina de hacer todo eso, estamos pecando. Debemos de esforzarnos más. Estando en agonía, el Señor Jesús oraba más intensamente. Es cuando más debemos de enseñar al aconsejado a no fallar a ninguna ocasión que se abran esas puertas, a no dejar de orar intensamente, a no dejar de leer la Biblia, a no dejarla de estudiar cuando haya tristeza. ¿Por qué? Porque nuestro modelo a seguir, el Señor Jesucristo, así lo hacía. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. No es pecado entristecerse, lo pecaminoso es dejarnos controlar por la tristeza. Bueno, ¿cómo podemos aplicar estos sentimientos, este modelo del Señor Jesús en la consejería? Y hay muchas otras cosas que pudiéramos estudiar, pero recuerden, nada más es un ejemplo. Vamos al libro de Jueces, Jueces capítulo 13. Hubo una persona que viene a usted y se da cuenta de lo siguiente. Esta persona dice que es creyente, que tiene una relación con el Señor. Y también esta persona dice, yo sé que tengo una misión clara de parte de Dios. Mi nombre es Sansón y el Señor me dio la misión de acabar con los filisteos. Usted empieza a preguntar y a recolectar información. Y se da cuenta que Sansón se deja llevar por sus emociones y sus deseos lo gobiernan a él. Y hace lo que a él le place. De hecho, Sansón mismo les cuenta de lo que sucedió. Jueces 14 del 1 al 3. Pero pastor mencionó brevemente Jueces 13, ¿se llama? No, ya no. Ahí es donde Jueces 13:24 es donde le dan la misión a Sansón, pero ya no tenemos tiempo. Perdón. Jueces 14, miren lo que nos dice Sansón. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a sus padres y a su madre, diciéndole, yo he visto
en Timnat, una mujer de las hijas de los filisteos. Él bien sabía la línea de esta mujer. Os ruego que me la toméis por mujer. Versículo 3. Y su padre y su madre le dijeron, Sansón, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómamela, tómala, porque ella me agrada. Una vez que entran los sentimientos, y los sentimientos gobiernan a la persona, se ciega. Él no debía haberse casado con una incrédula, aunque esto, sabemos la historia, venía de Dios, iba a empezar una guerra, pero en la consejería Sansón nos dice, bueno, pues esto fue lo que pasó y me casé con ella. Y por cierto, pues me fue mal. Y por cierto, pues maté a algunos de sus parientes. Jueces 16:1 también nos dice Sansón lo siguiente. Sansón no se detuvo y siguió dándole rienda suelta a sus deseos. Y él nos cuenta, se confiesa y dice que fue Sansón a Gaza y vio ahí una mujer ramera y se llegó a ella. Y ahora Sansón nos dice, mira, y la verdad es que últimamente he estado saliendo con otra mujer que tampoco tiene buena fama, pero la verdad es que la amo. Miren Jueces 16, 4 y 5. Dice Jueces 16, 4 o 5, nos dice Sansón. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soreg, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1,100 siclos de plata. Este es Sansón. Sansón vino a ustedes y les contó su situación. Él dice que es creyente, él dice que tiene una misión de parte de Dios. Nosotros agarramos esta información y tenemos que evaluarla. Y para evaluarla nosotros usamos todas las herramientas que hemos visto el día de hoy, la cristología. Y vemos claramente que Sansón está siguiendo un modelo muy diferente al del Señor Jesús. Vemos nosotros que Sansón no ama como el Señor Jesús. Sansón no se enoja como el Señor Jesús. Sansón no busca la gloria de Dios como el Señor Jesús buscaba la gloria de su Padre. La realidad es que Sansón ha tomado la forma del mundo. Quien ve a Sansón no se imaginaría que es un creyente. Miren lo que dice Romanos 12:2. Romanos 12:2. Pablo, después de haber explicado doctrinas como la depravación total del hombre, la justificación, ya les enseñó cómo ser salvos. Llega a Romanos 12 y les dice, ya que ustedes son salvos, ya que se arrepintieron de su pecado y pusieron su fe en Cristo Jesús, déjenme darles una alerta. No os conforméis a este siglo. ¿Qué significa esa palabra conformar? Conformar es tomar la forma y da la idea como esos moldes que se usan para hacer galletitas o para hacer pan. Ajá. Ustedes que saben de cocina, no me quedo viendo, ¿por qué les da risa? ¿Sí, verdad que sí? Y vaya que no, recuerden que es un molde, no puede tener ojos. Wow. Bueno, esa palabra, le voy a hacer caso al hermano.
Esa palabra de conforméis habla de un molde, como si se le echara ahí la masa y se presiona, y obviamente la masa tiene que tomar la forma del molde. Cuando Pablo dice esto, dice, no tomes la forma de este mundo, que no parezcas tú de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro. Aquí vemos consejería. ¿Se acuerdan de la palabra neutética? Por medio de la transformación de la mente. Tenemos que hablar con Sansón y tenemos que decir, Sansón, tú te ves como el mundo. Mira, no se ve a Cristo Jesús en tu vida. Tú eres una vergüenza para el evangelio. Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que ayudarle a Sansón a que vea esto, para que no tome la forma de este mundo y para que él pueda disfrutar de las bendiciones de Dios, para que compruebe que la voluntad de Dios para él es buena, agradable y perfecta. Es cierto que él tiene que acabar con los filisteos, pero embarrarse de pecado, revolcarse en el pecado, no es la forma. Yo no puedo decir, voy a ir a un centro nocturno porque le voy a testificar a los que están ahí. No es la forma. No es la forma, por más que busquemos justificarlo. Él debe de usar una vida limpia, pura, que le dé gloria a Dios por medio de su testimonio. No debe de ser un modelo y piedra de tropiezo para los demás. Mire lo que dice Mateo 5:16. Mis pláticas tienen que ir dirigidas a esto, a que Él modele a Cristo Jesús en su vida y no al mundo, para que disfrute de la bendición de Dios, como dice Romanos 12:2. Él debe de usar esa vida y dar testimonio a un mundo perdido en lugar de ser piedra de tropiezo. Dice el Señor, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Nosotros tenemos que ser luces que están brillando en un mundo oscuro. Pero si nosotros nos vemos como el mundo, va a ser obscuridad también. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces yo ya analicé la situación, ya veo por dónde voy a platicar con Sansón. ¿Qué es lo que necesita saber Sansón en esta situación? Que está arruinando su vida. ¿Sabes qué, Sansón? Estás arruinando tu vida. Tú no fuiste salvado para vivir como el mundo. Si no te arrepientes y haces las cosas correctamente, Dios te va a desechar. Y lo único que te espera es un final trágico, y no nada más para ti. Esos padres que describe Jueces capítulo 13 y 14, que con tanto amor te levantaron, te alimentaron, te guiaron, van a sufrir contigo también. Y no me puse de acuerdo con el pastor Chance, pero miren Gálatas 6, 7 y 8. Y ya escucharon ustedes una muy buena predicación acerca de Gálatas 6, 7 y 8. Excelente predicación. Sansón, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Aún el libro de Jueces van a leer ustedes que él hizo cosas que no debía de hacer y que se las ocultó a sus papás. Sansón, no te engañes. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que siembras, eso también cosecharás. Si siembras para tu carne, pues vas a cosechar corrupción. Y ya definió el pastor lo que es corrupción. Es una descomposición, y esa palabra se usa para los cuerpos humanos que se van descomponiendo. Porque todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Si siembras para tu carne, de la carne segarás corrupción, mas el que siembra para el espíritu cosechará vida eterna. Sansón, esto es lo que tienes que hacer tú. Mira 1 Corintios 11:1. Primera de Corintios 11:1, decía Pablo, sed imitadores de mí
así como imita a Cristo. Enójate como Cristo, ama como Cristo, entristécete como Cristo, siente compasión como Cristo, etc. Él es nuestro modelo a seguir. ¿Cuál es el resultado? Platicamos con Sansón, nos juntamos varias veces con Sansón, pero desafortunadamente Sansón no quiso escuchar. Y lo que le advertimos, finalmente llegó. Lo que él sembró trajo consecuencias. Jueces 16, 19. No terminó con esta relación pecaminosa, siguió viendo a esta mujer que no debería de ver, y miren lo que hizo ella. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Versículo 20, unas palabras que yo considero una de las más tristes de la Biblia, y lo he comentado con ustedes antes. Y él le dijo, Sansón, Sansón, los filisteos a ti. Y luego que se despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Y ahí están las palabras tristes, unas de las palabras más tristes de la Biblia. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Qué sucedió con él? Le sacaron los ojos con una estaca, dice la historia, y terminó siendo el juguete de los filisteos. No tenía que terminar así, pero Sansón no quiso escuchar el consejo. Él siguió otro modelo, no quiso seguir el modelo del Señor Jesús. Intentamos, lo ministramos. Ante Dios nuestras manos están limpias, y tristemente él tuvo que pagar las consecuencias de eso que él fue sembrando día con día en su corazón. La cristología es muy importante en la consejería bíblica. Podríamos quedarnos aquí un buen rato, pero creo que ya tenemos herramientas suficientes para que cuando platiquemos con alguien, busquemos que esa persona modele al Señor Jesucristo en su vida y así reciba su bendición. Pero ¿saben quién es el primero que ustedes tienen que aconsejar? Yo debo de enojarme como se enojaba el Señor Jesús. Debo de entristecerme como se entristecía el Señor Jesús. Debo de sentir misericordia como Él sentía misericordia. Debo de amar como Él amaba. Debemos de comenzar con nosotros. Preguntas, rápidamente. Ya nos pasamos de la hora. ¿Tienen alguna pregunta? No, ninguna. Hermana Debbie, una rapidita, por favor. Bueno, si quiere saber la respuesta, la invito la semana que entra para estudiar Primera de Samuel capítulo 16, porque es lo que pasa ahí en Primera de Samuel 16, el Espíritu del Señor se va y llega un espíritu malo de parte de Dios. Estamos hablando del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo vino a Sansón para capacitarlo y que cumpliera esa misión, lo mismo que hizo con Saúl. En el Nuevo Testamento ahora viene el Espíritu Santo en el creyente y ya no se va, se queda con nosotros. Esa es la diferencia. Exactamente. ¿Alguna otra pregunta más? No quiso esperar hasta la semana que entra, ni modo. ¿Alguna otra pregunta más? No, ninguna. No, hombre, soy bien bueno enseñando, o ustedes se durmieron toda la clase. Está bien. Bueno, vamos a orar, y varones, nos vemos en la tarde en la oración. Vamos al Señor en oración. Amado Padre Celestial, gracias Señor por su palabra. Gracias, amado Dios, porque podemos ver claramente que en los humanos no encontraremos un modelo perfecto a seguir. Nuestro único modelo a seguir es el Señor Jesús. Y aquello que imitemos en el hombre es porque ese hombre lo está imitando a usted.
Queremos ser como Pablo, Señor, que decía ser imitadores de mí, así como yo de Cristo en 1 Corintios 11:1. Ayúdenos, Padre, a imitar a aquellos varones de Dios que están imitando a su Salvador. Pero no solo eso, Señor, queremos ir más allá. Ayúdenos nosotros a ser ejemplos para los que nos rodean. Que lejos esté de nosotros que a través de nuestra vida, nuestras acciones, el nombre de Cristo Jesús sea vituperado. Sabemos que las consecuencias son grandes, Señor. Por eso pedimos que usted nos ayude a que en lugar de ser piedra de tropiezo, nuestras buenas obras alumbren delante de los hombres para que le traigan gloria a usted. Ayude a mis hermanos, Señor, a cada uno de ellos batallando con ciertas áreas, luchando con ciertas cosas y aún, Señor, teniendo necesidad de algunas cosas, sea usted obrando en sus vidas. Ayude a cada uno de ellos, Padre Celestial. Como siempre lo decimos, nosotros vemos la sonrisa, pero solo usted es el que puede ver el corazón. Ayúdeles, amado Dios. También pedimos por nuestros visitantes, gracias porque estuvieron aquí con nosotros, que ellos reciban una bendición especial. Pedimos por los hermanos Morales que estuvieron aquí con nosotros. Siga usando a este siervo suyo, Señor. Siga guardándole, protegiéndole, a pesar del peligro donde Él está predicando su palabra con su compañera, su familia. Ayúdeles, amado Dios. Y pedimos, Padre Celestial, que usted nos siga ayudando. Gracias, Señor, porque el día de hoy hemos tenido un manjar espiritual en su palabra. Nos hemos gozado con los hermanos, le hemos alabado, Señor, en compañía de los hermanos. Qué privilegio es para cada uno de nosotros, Señor, presentar esta ofrenda de alabanza, Señor. Ayúdenos ahora en esta semana. Tenemos suficientes herramientas con las cuales podemos seguir en esta vida, en este peregrinar al que usted nos ha llamado. Oramos todo esto, amado Dios, en el precioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Si alguien tiene alguna pregunta, voy a estar aquí al frente para ustedes.